Sí. A ver, buenas tardes. ¿El tuyo sí? A ver, ¿sí? Sí, ya está, ya está. Bueno, luego lo compartimos, luego te lo paso. Sí. Arratsalde-on. Buenas tardes. Ya, sí funciona. Funciona, ¿verdad? ¿Funciona el micrófono? Sí, ahora sí. Sí. Arratsalde-on, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer antes de nada a la Escuela de Formación Tomás y Valiente la organización de esta charla coloquio tan importante como necesaria sobre la reforma laboral. Hoy celebramos el aniversario de los sucesos del 3 de marzo de 1976. Unos hechos que nos golpearon inhumanamente, que nos siguen conmoviendo por la masacre sufrida y que también nos reafirmaron en la necesidad de recuperar la libertad, construir la democracia, dignificar las relaciones laborales y conquistar los nuevos derechos de los trabajadores. Desde entonces, estas tareas forman parte de la acción política permanente de los socialistas y podemos decir con orgullo que mucho hemos avanzado y que cuando se ha intentado que retrocediéramos, como en la reforma laboral de 2013 del Gobierno del Partido Popular, también hemos seguido trabajando hasta llegar al resultado que estamos tratando sobre la nueva reforma laboral. Y a mí me corresponde presentaros, para hablarnos de ello, a la Secretaria General de Comisiones Obreras de Euskadi y al Secretario General de la UGT de Euskadi. Y les agradezco enormemente que hayan aceptado la invitación a esta jornada que pretende visibilizar la importancia que muchos han intentado por todos los medios minimizar de la reforma laboral y sus efectos para los trabajadores y trabajadoras vascas y del conjunto de España. Bueno, Euskadi se encamina a cotas desconocidas en la contratación indefinida, según dijo ayer la viceconsejera, la vicelehendakari Idoia Mendia. Diré que con Loli y Raúl he compartido un duro trabajo cuando ocupé como consejera la responsabilidad en el Departamento de Trabajo y Justicia. Y diré que fue muy grato el contacto con cada uno de ellos, que pese a los momentos duros, se conoce muy bien a las personas en esos momentos, siempre antepusieron los intereses de los trabajadores y trabajadoras a cualquier otro interés. Y diré también que su tesón y esfuerzo hizo posible que en Euskadi se institucionalizase el diálogo social. Deben sentirse orgullosos de haberlo hecho y luchado para lograrlo. Yo lo estoy. Y no viene mal recordar que la reforma laboral aprobada viene de la mesa de diálogo social y que es al diálogo social al que se desprecia cuando se es capaz de votar en contra de la reforma laboral. Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras de Euskadi desde el 2017, mujer feminista, de mirada larga, con prontos duros, directos, cuando las situaciones lo requieren y que caracterizan a las personas que han vivido y viven en la margen izquierda. Risueña y de buen humor, a pesar de quienes equivocadamente consideran incompatible luchar y reírse. Loli lleva muchos años de brega sindical con diferentes cargos en las comisiones obreras antes de ocupar la Secretaría General. Para mí fue un placer trabajar con ella, siempre propositiva y constante. Los que hoy estamos aquí somos conocedores de su capacidad y su compromiso con la clase trabajadora. Estoy convencida de que nos ilustrará con su exposición. Eskerrik asko. Gracias, Loli, por estar aquí. Raúl Arza, secretario general de UGT de Euskadi desde el año 2013. Raúl, hombre alavés, cercano, muchos años en la lucha sindical y siempre joven. Desde sus primeros pasos en las Juventudes Socialistas de Euskadi, ha hecho de la socialdemocracia su bandera y del sindicalismo una pasión y toda una forma de vida. Su compromiso con el diálogo social es una referencia.
No rehúye críticas, ni siquiera de las bromas sobre sus constantes referencias a los datos en sus discursos. Siempre será Mr. Datos para aquellos que podemos presumir de tenerlo como amigo. Ha sido un honor trabajar con él también en el objetivo común de hacer que Euskadi contase con un decreto que regule la mesa de diálogo social. Creer en el diálogo social es creer en una democracia más participativa y ha sido incansable en defenderlo. No son tiempos fáciles para el sindicalismo confederal en Euskadi, y ahí está Raúl para demostrar cuál es el sindicalismo que de verdad aporta derechos a los trabajadores y trabajadoras. Eskerrik asko, Raúl, por estar hoy aquí. La reforma laboral, aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados, recuperando la negociación colectiva, reduciendo la temporalidad, reduciendo el encadenamiento de contratos temporales, la continua revalorización de pensiones con especial atención a las más bajas o la revisión del salario mínimo interprofesional, son claras apuestas del Gobierno que lidera el presidente Pedro Sánchez. Todo ello para combatir la brecha salarial y para fortalecer la atención social a toda la ciudadanía. Un acuerdo a tres, fruto de la actuación responsable y del buen trabajo realizado por las partes involucradas, Gobierno de España, organizaciones sindicales y sindicatos. Empresariales y sindicatos. Un acuerdo tripartito en el marco del diálogo social que hace que el acuerdo sea más efectivo y más estable social y políticamente. La reforma laboral y el continuo incremento del salario mínimo interprofesional son medidas políticas en materia de empleo que las mujeres españolas debemos celebrar. Y es hora de pasar la palabra a, y creo que lo estáis esperando, enhorabuena a las dos organizaciones sindicales, Comisiones Obreras y UGT, que en lugar de humo traen derechos perdidos y un mejor futuro para los trabajadores y trabajadoras. Loli, tuya es la palabra. Ahora, digo que muchas gracias, María Jesús, por la amable presentación. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Escuela de Formación Tomás y Valiente que nos ofrezca hoy la oportunidad de trasladar los contenidos del acuerdo de reforma laboral, porque todos y todas hemos sido conscientes de que el extraño debate, por denominarlo de alguna forma, que se dio en el Congreso de los Diputados en torno a la reforma laboral, se habló de todo y de casi todo, menos de los contenidos del propio acuerdo que alcanzamos Comisiones UGT y la patronal junto con el Gobierno. Por lo tanto, creo que es muy importante, y en Euskadi más que en ningún otro sitio, que seamos capaces de trasladar los contenidos de este acuerdo, porque, como digo, es un acuerdo de enorme profundidad y de enorme recuperación y generación de nuevos derechos para el conjunto de la clase trabajadora. Y agradecer también que lo hagamos en un día como hoy, 3 de marzo, que para nosotros y nosotras es una fecha muy dolorosa, es una fecha de memoria y de reivindicación, que debemos tener además muy presente, en la que fueron asesinados trabajadores y trabajadoras, o trabajadores en este caso, pero fueron perseguidos y acosados muchos trabajadores y trabajadoras, que debemos, tener en la memoria, porque gracias a aquellos trabajadores y trabajadoras que peleaban por sus condiciones laborales, pero que fundamentalmente pelearon por conseguir las libertades democráticas para este país. Y fueron fundamentalmente los trabajadores y las trabajadoras las que arañaron esas libertades democráticas, y por eso creo que debemos tener memoria y recordarlo para que cosas como las que sucedieron en este país no vuelvan a suceder. Por lo tanto, creo que hoy ese día de reivindicación es muy importante. Y metiéndome ya en materia, antes de entrar en los contenidos del propio acuerdo, creo que es necesario contextualizar, ¿no?, en qué contexto se ha producido este acuerdo. Mirad, nosotros y nosotras hemos calificado que el acuerdo de reforma laboral que se firmó entre el Gobierno, las organizaciones sindicales, Comisiones UGT, las organizaciones empresariales, hemos dicho que es un acuerdo histórico. Y voy a explicar por qué. Es histórico porque en primer lugar,
es un acuerdo tripartito, pero es un acuerdo de mucha profundidad en los contenidos. Y que sea un acuerdo tripartito tiene mucha importancia. Y voy a dar dos cosas para definirlo. Tiene importancia porque dota de estabilidad al acuerdo y rompemos el mecanismo de reformas unilaterales de las que veníamos padeciendo en las décadas anteriores, pero además porque pone en valor el diálogo social, que quiero decir aquí que tiene un reconocimiento de legitimación democrática, que ha estado tan cuestionado en todo el debate parlamentario, diciendo que estábamos usurpando la representación parlamentaria, cuando el valor y la legitimación del diálogo social, la legitimación democrática, está recogido en el propio artículo 7 de la Constitución. Por lo tanto, creo que es necesario, en primer lugar, poner en valor, en un país donde está poco dado a los acuerdos entre partes diferentes que además en este caso generan, como decía antes, recuperan y generan derechos para el conjunto de la clase trabajadora. Y digo que es un acuerdo histórico porque rompe la dinámica total de las reformas laborales anteriores que se habían producido en décadas en este país. Y lo voy a explicar muy claramente. Las reformas laborales anteriores tenían tres objetivos fundamentales. En primer lugar, el uso de la temporalidad como medida de externalización de riesgos, pero también como uso de trabajadores y trabajadoras de una manera fomentando la precariedad. La segunda cuestión de objetivo que tenían las reformas laborales anteriores era el deterioro de la negociación colectiva, el deterioro de la capacidad colectiva de los trabajadores y las trabajadoras para llegar a acuerdos. Y esto ha conllevado a una devaluación salarial de manera muy importante en nuestro país. Y el tercer objetivo de las reformas laborales anteriores era la capacidad que se les dotaba a las empresas para externalizar los riesgos y los costes, vía subcontrataciones, vía utilización figuras como la de los falsos autónomos o lo más recientemente conocido como es la economía esta de plataformas. Estos eran los objetivos fundamentales de las reformas laborales que nos han traído a un mercado de trabajo con unos problemas que inciden fundamentalmente en estas tres causas. ¿Y por qué decimos que es un acuerdo histórico y que es un acuerdo en profundidad? Porque el acuerdo de reforma laboral incide de manera clara y rotunda en estas tres causas: en la temporalidad, en recuperar el poder colectivo de los trabajadores y las trabajadoras en la negociación colectiva y en regular esto que se ha denominado la externalización de riesgos, que frente al despido y frente a esta externalización utilicemos mecanismos de flexibilidad interna pactada para garantizar el mantenimiento del empleo en el conjunto de nuestras empresas. Estos son los objetivos fundamentales de la reforma laboral. Y voy a ir desgranando algunas de ellas que luego supongo que Raúl complementará también. Mirad, en materia de contratación, de lucha contra la temporalidad, el acuerdo hace un cambio de paradigma, el acuerdo que es ley ya, hace un cambio de paradigma brutal, porque lo que marca el acuerdo, lo que marca nuestra norma laboral a día de hoy, es que la contratación indefinida tiene que ser la contratación ordinaria en todos los casos. Y cambiamos el paradigma de la utilización de la contratación temporal como algo que era norma habitual en nuestro mercado de trabajo. El contrato indefinido es el contrato ordinario de utilización. Y para esto, además de marcarlo en la norma, lo que se hace son varias medidas. Primero, que la contratación temporal, que se limita de manera muy radical, la contratación temporal solo se podrá hacer cuando hay una causa clara y rotunda de contratación temporal que no pueda estar sujeto a una contratación estructural fija en la plantilla. Desaparece el contrato fin de obra, se regula de manera muy clara el contrato temporal, como os digo, con una causa cierta y además se establecen límites para la concatenación de contratos temporales y cuando haya determinada concatenación de contratos temporales, esos puestos de trabajo pasan a ser indefinidos, con una modificación muy clara además, que
la concatenación de contratos no solo está sujeta a las personas trabajadoras, como estaba en la norma anterior, sino que está sujeta también al puesto de trabajo. O sea, ya no va a valer que yo tenga un trabajador o trabajadora temporal durante no sé cuánto tiempo, cuando llega el límite máximo que le puedo contratar, lo echo y contrato a otro nuevo para ocupar ese puesto. Ahora eso ya no se va a poder hacer. Primero, porque hay que justificar que el puesto que se va a ocupar tiene una causa temporal. Y segundo, porque si hay concatenación, va hacia la persona, pero también al puesto de trabajo. Ya no se va a poder echar a ese trabajador o trabajadora y contratar a otro para ocupar su puesto. Por lo tanto, la reforma, como os decía, en materia de contratación, tiene un enorme calado. Y aquí añadir una cuestión, además, que se ha hablado tanto de que no hemos tocado el despido y que no hemos tocado las indemnizaciones por despido. Hay que decir una cosa, sí se han tocado las indemnizaciones por despido, porque en la medida que trabajadores y trabajadoras que hasta ahora no tenían derecho a ninguna indemnización, porque eran un contrato temporal o tenían derecho a una indemnización muy baja, en el mejor caso de los casos 12 días por año trabajado, ahora van a tener derecho a una indemnización porque van a tener un contrato indefinido. O sea que fijaros si el tema tiene contenido. En materia, bueno, se tocan también los contratos formativos, se regulan de mejor manera, se garantiza que el contrato formativo va a estar regulado directamente a una formación específica y se regulan además de manera muy clara para ir a ese escenario de la formación dual. Y en materia de negociación colectiva, aquí las medidas tienen mucha importancia y los que estamos en las organizaciones sindicales lo sabemos. Fijaros, aquí lo que conseguimos es equilibrar el poder entre las organizaciones que representamos a los trabajadores y las trabajadoras y las organizaciones que representan a los empresarios. Equilibrar ese poder en la negociación colectiva que se había debilitado de manera muy clara, porque esto, como os decía, es uno de los objetivos fundamentales de las reformas anteriores. Conseguimos recuperar la ultraactividad para la negociación colectiva. Y esto que es un término, a veces que nosotros estamos muy acostumbrados a usar, voy a explicaros qué significa. Esto de la ultraactividad significa que si un convenio pierde su vigencia ordinaria y entramos en un proceso de negociación de un nuevo convenio, el convenio anterior va a seguir vigente sus condiciones laborales hasta que se alcance un nuevo acuerdo para un nuevo convenio. Y esto, la reforma laboral anterior, lo limitó solo a un año. Y fijaros, esto es muy importante porque a pesar de que hemos hecho cosas en estos 10 años de reforma laboral, que tanto comisiones como UGT, las organizaciones sindicales hemos hecho cosas, hemos ido en las negociaciones colectivas que teníamos garantizando la ultraactividad en los convenios colectivos. Fijaros si esto es importante, porque imaginaros lo que es sentarse a negociar un convenio colectivo, sectorial o de cualquier otro tipo, con la espada de Damocles, de que si no llegas a un acuerdo en un plazo de un año, las condiciones laborales del convenio pueden desaparecer. Fijaros si esto tiene importancia. La siguiente medida en materia de negociación colectiva tiene que ver con la preferencia aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa, que esto lo cambia la reforma anterior. Se ha dicho también que solo en materia salarial, pero es que es lo único que tenía preferencia aplicativa, solo en materia salarial, porque esto era el objetivo, la devaluación salarial. Es decir, firmar convenios en las empresas en un país donde tenemos un nivel muy elevado de pequeña empresa, donde muchas de ellas no tienen ni capacidad para tener representación sindical. Hacer un convenio colectivo que se podía hacer con comisiones o con representantes elegidos a dedo por la empresa que rebajara las condiciones salariales de un convenio sectorial. Bueno, esto hemos conseguido darle la vuelta también. El convenio sectorial tiene que marcar las condiciones laborales para todos los trabajadores y trabajadoras de un sector. Y a partir de ahí, la negociación colectiva en la empresa la articulamos con la negociación colectiva sectorial para allá donde se pueda y donde tengamos capacidad mejorar las condiciones de ese convenio sectorial. Y luego, una materia que tiene mucha importancia también con esto que tenía que ver con lo que os decía antes de la externalización de los riesgos. Conseguimos que los trabajadores y las trabajadoras de las contratas, de las subcontratas,
tengan reguladas sus condiciones laborales mediante el convenio colectivo del sector de actividad que practican. Y esto también os pongo un ejemplo muy concreto. Esto de las Kellys, que habéis oído hablar todos y todas, ¿no? Venía una empresa multiservicios con un convenio de empresa que además, como tenía preferencia aplicativa sobre el convenio sectorial, tenía un convenio a la baja con el salario mínimo pelado, porque por debajo del salario mínimo interprofesional no podían, y te colocaban trabajadores y trabajadoras en diferentes actividades en empresas principales. Bueno, pues esto ahora ya no lo van a poder hacer. Esos trabajadores y trabajadoras van a tener que aplicárseles el convenio si son trabajadores de la limpieza de una empresa como la Mercedes o la Michelin aquí en Álava. Esas trabajadoras van a tener que aplicárseles el convenio sectorial de limpieza. Por lo tanto, también mejoramos esa línea. Y luego, la última, no sé cómo voy de tiempo, bien. Y luego la medida que también creemos que va a tener mucha importancia. Mirad, introducimos en nuestra legislación laboral una modificación y una actualización de los ERTEs, porque los ERTEs y los ERES ya era un instrumento que teníamos en el Estatuto de los Trabajadores. Pero introducimos una modificación, mediante modificaciones al artículo de los ERTEs, y con un nuevo mecanismo que introducimos en la legislación, que igual habéis oído hablar, que es el mecanismo RED, que lo que pretendemos hacer es trasladar las condiciones de los ERTEs COVID, de los ERTEs que hemos ido practicando a lo largo de toda la pandemia, que en Euskadi ha supuesto salvar 150.000 empleos, ni más ni menos, trasladar esas condiciones a nuestra legislación laboral para cuando en un momento dado, como tenemos que tener la contratación indefinida como norma, y cuando en un momento dado haya situaciones complicadas en las empresas por diferentes razones, por bajadas de pedidos, por cuestiones ajenas o por propias crisis que se produzcan en los sectores en donde están ubicadas esas empresas, podamos establecer mecanismos de flexibilidad interna, pactada además con el mecanismo del ERTE, para garantizar y mantener el empleo de todos y cada uno de los trabajadores de esas empresas. Por lo tanto, fijaros si tiene contenidos de profundidad. Estos son básicamente, luego si queréis profundizamos más en algunas cuestiones. Estos son básicamente los acuerdos. Mirad, las 52 páginas que tiene el Real Decreto, el Real Decreto que ahora ya es ley, como digo, ya está aprobado en el Congreso, las 52 páginas no hay ni una sola coma que suponga ni un solo retroceso para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Todo lo contrario, lo que hacemos es recuperar una parte de los derechos perdidos, pero generar nuevos derechos que van a dar condiciones de igualdad al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Y que además, que es muy importante, este acuerdo de reforma laboral ni es un principio ni es el fin de nada, ni es la ley de punto final de nada. O sea, hemos llegado a este acuerdo, que es muy importante, pero venimos de 2 años largos de acuerdos en el ámbito del diálogo social, que han tenido mucha importancia en el Estado y en Euskadi. Venimos del acuerdo del salario mínimo interprofesional, que lo hemos situado, se ha situado al 1 de enero del 2022 en 1.000 euros por 14 pagas al mes, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Y vamos a acabar en el 2023 con el 60% del salario medio de este país como valor del salario mínimo interprofesional. Venimos de acuerdos, de todos los acuerdos que se han dado en el marco de la pandemia. Venimos del acuerdo de la ley Rider, que tiene mucha importancia porque conseguimos no solo laboralizar a una serie de trabajadores que no tenían ningún derecho, sino que además hemos conseguido meternos en un tema que las propias patronales no querían ni que por asomo nos acercáramos, que es en cómo se elaboran los algoritmos con la participación sindical para garantizar que eso se da desde condiciones de no discriminación. Tenemos los acuerdos en materia de igualdad muy vinculados a los planes de igualdad. Tenemos el acuerdo de pensiones, que es terriblemente importante porque no solo hemos garantizado la revalorización de las pensiones, sino que hemos eliminado el factor de sostenibilidad, que como
ya sabéis, iba a suponer un recorte de manera importante en las pensiones futuras entre un 20 y un 30%. Y hemos también, en materia de pensiones y de sistema público de pensiones, cambiado el paradigma de pasar de la política de los recortes a pasar a la política de la mejora de los ingresos para garantizar las pensiones actuales y garantizar las pensiones de futuro. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora con la materia del acuerdo en materia de reforma laboral, pero vamos a seguir trabajando porque tanto UGT como comisiones tenemos reivindicaciones muy importantes todavía en derechos. Tenemos reivindicaciones en materia de mejora de protección por desempleo. Estos días ha salido el acceso de los trabajadores fijos y fijas discontinuos a las prestaciones del subsidio por desempleo que no tenían derecho, pero vamos a seguir también insistiendo en esto. Estamos en una segunda fase de negociación de materia de pensiones, que queremos mejorar las pensiones mínimas y vamos a seguir insistiendo en mejorar nuestra legislación laboral para seguir recuperando derechos. En este caso, y aunque a veces parezca en las asambleas que estamos haciendo a lo largo de todas estas semanas con nuestros delegados, nuestros afiliados y la gente de nuestras organizaciones, les estamos trasladando que aunque en este país no parezca, porque incluso cuando ganamos parece que perdemos, en este caso y en esta ocasión, que no por desgracia tenemos muchas ocasiones, en este caso tenemos que celebrar que hemos ganado derechos y que hemos generado nuevos derechos para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Loli. Raúl, tuya es la palabra. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación de la Escuela de Formación Tomás y Valiente. Y bueno, yo soy un alavés de Llodio. Ya sabéis que los de Llodio, pues nos gusta decir que Álava es algo más que Vitoria, ¿eh? Y entonces, bueno, pues estar muy agradecido. El hablar el segundo, pues me va a complicar un poco ya la vida a la hora de poder trasladaros un poco lo que son los contenidos, ¿no? Pero bueno, como ha dicho María Jesús, a mí lo que más me interesa es poder dar datos que al final, como ha dicho ella, yo soy Mr. Dato y a mí me gusta dar los datos porque realmente los datos aclaran el alcance de lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que ayer, por ejemplo, ya vimos un primer resultado de lo que está pasando con los cambios que ha dicho Loli que hemos producido en todo lo que tiene que ver con la temporalidad, con la necesidad de recuperar un principio de causalidad, ¿no? Que era recuperar que a los trabajos de naturaleza fija contratos fijos, ¿no? Eso que sois aquí históricos, muchos de los que estáis aquí en el tema sindical, sabéis que esa es una reivindicación nuestra desde el año 84, cuando se puso en marcha el famoso contrato de fomento de empleo, ¿no? Que no tenía ninguna vinculación con la causalidad y podía durar 3 años en un principio y al final fue prorrogado hasta 4, ¿no? Para nosotros es muy importante recuperar eso porque al final lo que va a poner eso es en la tesitura a las empresas a elegir y a empezar los contratos con el contrato indefinido, ¿no? Y yo creo que esta reforma lo que tiene que hacer es convencer a las empresas y que pierdan el miedo a contratar a los trabajadores y a las trabajadoras de forma indefinida, ¿no? Como ha dicho Loli, yo creo que es importante que las empresas sepan que cuando finaliza un contrato temporal, la empresa normalmente tenía que indemnizar con 12 días por año. Y, sin embargo, ahora con la indemnización de un contrato indefinido, en el caso de que la empresa pudiera justificar causas organizativas, económicas, administrativas o económicas, el despido serían 20 días. O sea que no estamos hablando de una diferencia sustancial para las empresas, en cambio sí para el trabajador, pero nosotros lo que le pedimos a las empresas es que pierdan ese miedo y en el caso de que no tengan circunstancias que les permitan justificar el despido, tendría que pagarle 33 días por año, ¿no? Pero a mí lo que más, después de esta pequeña introducción, a mí lo que más me gusta transmitir de este acuerdo es el método. Yo creo que tenemos que poner en valor el método y el método, como ha dicho en la presentación, tiene que ver con el diálogo social. Yo creo que el diálogo social
creo que se ha revalorizado en esta crisis. Yo creo que hemos estado a la altura, el Gobierno, las organizaciones sindicales y patronales, en la situación tan complicada que teníamos y la necesidad de afrontar una crisis de una manera total diferente a la anterior, ¿no? Y ahí tenemos los datos que también vienen a corroborar esto, ¿no? Porque nosotros en la anterior crisis llegamos a tener casi 190.000 desempleados y en esta crisis, gracias al tema de los ERTEs, al mecanismo de los ERTEs, que han estado en Euskadi, más de 200.000 trabajadores en algún momento han pasado por situaciones de ERTE, nos ha permitido que hoy tengamos mejores datos que los que teníamos en febrero del 20. O sea, hoy tenemos alrededor de 1.500 desempleados menos que en febrero del año 2020 y creo que eso tiene que ver con una forma de afrontar la crisis totalmente diferente a la anterior, ¿no? Y yo creo que en eso tenemos que estar orgullosos, el Gobierno, las organizaciones sindicales y las organizaciones patronales, porque hemos sido capaces de demostrar que hay otra manera totalmente de afrontar la crisis. Y no cabe duda también, es un ejemplo para la política, ¿no? La política que es incapaz de llegar a acuerdos, ¿no? Sobre todo entre los dos grandes partidos, que nosotros es una demanda que venimos haciendo, sobre todo con temas vinculados a la renovación del Poder Judicial y a otros temas que, bueno, que nosotros tienen un calado muy importante porque decisiones que se toman en el ámbito judicial, por desgracia, con la reforma del año 2012, sabéis que el principio prooperario, sabéis que la legislación laboral española siempre tenía un principio, en caso de duda, siempre tenía un principio prooperario en favor del trabajador y la reforma del año 2012 lo que hizo fue un cambio en esa naturaleza y el cambio era proempresario y a quien le competía, en cierta manera, demostrar la validez de sus pruebas era a los trabajadores y por eso ha habido una fuerte judicialización y también pues a nosotros nos interesa que al final se dé la renovación en todos los organismos jurídicos para que realmente tengan que ver con la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que al final la reforma laboral es el culmen a un trabajo que venimos haciendo durante los 2 últimos años, ¿no? Sabéis además que las organizaciones sindicales nos manifestábamos los días 11 de cada mes delante de la delegación del Gobierno contra reivindicaciones y yo creo que llevábamos mucho tiempo sin que se cumplan esas 3 reivindicaciones, ¿no? Reivindicábamos la necesaria subida del salario mínimo, que yo creo que también se nos olvida de dónde venimos, ¿eh? En el año 2016 el salario mínimo estaba en 655 euros y hoy está en 1.000 euros. Ha subido el salario mínimo pues más del 50%, sin embargo, cuando la vida en esos años, el IPC, ha subido en torno al 11%. Yo creo que es una subida muy importante y además me conviene recordarlo porque aquí tenemos algunos que siempre hablan de lo que no está. Cuando llegamos al acuerdo de pensiones, que hemos conseguido básicamente las 2 reivindicaciones principales en el movimiento de pensionistas en Euskadi, que conviene recordar cómo nació. Aquello nació básicamente en contra del 0,25 y hemos sido capaces de devolver la revisión de las pensiones al IPC. Algunos dicen que, bueno, que no es el IPC que había antes. Bueno, vamos a ver los datos y la subida que han tenido este año los pensionistas y también los pensionistas vascos es una subida del 4,1%, que es el 2,5% de la subida para el año 2022, más la revisión del año anterior, que había subido las pensiones el 0,9% y se les ha subido un 1,6%. Yo creo que es una subida importante. También no cabe duda de que no es la misma referencia que se llevaba con anterioridad y a nosotros pues pensamos que es más justo hacerlo sobre la inflación media que no sobre la inflación en el mes de noviembre, porque bueno, este año ha estado en el 6,5%, pero bueno, puede haber años que haya habido durante los meses anteriores al mes de noviembre IPCs altos y suframos una bajada muy importante en el mes de noviembre y nos encontremos con que la revisión de nuestras pensiones pues sea mínima o incluso no haya y hayamos tenido una subida de la inflación media superior a la situación en la que nos encontramos en noviembre, ¿no? Yo creo que las pensiones también ha sido un gran acuerdo. Yo creo que tenemos que defender los acuerdos en la calle,
tenemos argumentos más que de sobra, y bueno, pues aquí también en esto nos encontramos con que no, esta reforma es encubierta porque lo que se va a hacer es alargar los años de cotización, pero eso no lo pone aquí. Parece que hay algunos aquí que tienen una bola de cristal que ya saben lo que vamos a hacer los demás, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que ver también con una situación que hemos vivido con respecto a la reforma laboral, ¿no? Yo creo que ha habido aquí algún partido, sobre todo el PNV, que ha buscado una excusa para no votar a favor, ¿no? Era como un agravio, por decirlo de alguna manera, con el sindicalismo nacionalista y buscó la justificación de los convenios, de la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los convenios de ámbito estatal, ¿no? Que nosotros entendemos que eso ya estaba cubierta por un acuerdo del año 2017, un acuerdo marco entre las organizaciones sindicales y patronales, pero yo creo que además hay que explicarle a la gente que Euskadi no tiene ninguna tradición de convenios sectoriales, así como en Cataluña pues hay alrededor de 80 o 90 convenios sectoriales de ámbito autonómico. Euskadi prácticamente los únicos convenios autonómicos que tiene están vinculados por una parte a lo que es la concertación educativa, Haurreskolas y Ikastolas y el convenio de la enseñanza concertada, y luego a las concesiones públicas que tienen que ver con la limpieza de colegios, pues con las ambulancias, las limpiezas de Osakidetza y tal, y que eso en ningún caso va a haber convenios de ámbito estatal que van a incidir sobre esos convenios de ámbito autonómico. Además, a mí me gusta decir que una vez recuperada la ultraactividad, porque hemos recuperado la ultraactividad, incluso a los convenios que estaban decaídos, esos convenios, nosotros entendemos desde UGT que recuperan la vigencia. Y además conviene recordar una cosa, que si miramos en Euskadi cuál es la provincia que más convenios decaídos tiene, qué coincidencia que es donde la mayoría sindical es abrumadora, que es el caso de Guipúzcoa, ¿no? Porque a nosotros nos gusta decir que la mejor manera de defender el ámbito vasco de negociación es firmando convenios. Muy difícil va a ser que nosotros defendamos nuestro ámbito si no somos capaces de llegar a acuerdos, ¿no? Y estamos en Álava, en una provincia donde el convenio del metal, por ejemplo, según me comentaban el otro día, LAB no lo ha firmado nunca, y los últimos convenios que ha habido aquí, yo creo que los últimos 3 convenios que ha habido del metal, que es el convenio que más trabajadores afecta en Álava, pues han sido de eficacia limitada y firmadas entre UGT y comisiones obreras, ¿no? Yo creo que además este año es un año muy importante del tema de la negociación colectiva. Estamos hablando que prácticamente 300.000 trabajadores tienen que renovar sus condiciones, y en ese sentido pues nosotros sabemos que es un año complicado. Bueno, de hecho ya habéis visto las manifestaciones del presidente del Gobierno sobre la necesidad de un pacto de rentas, porque claro, la situación que tenemos de incertidumbre, ya teníamos una situación complicada como consecuencia de la salida de la pandemia, como consecuencia de la falta de componentes, y ahora pues con la situación que tenemos con la situación de guerra en Ucrania, pues bueno, eso viene a generar más incertidumbre, y también la situación que teníamos todos previsto de un IPC más menos que volviera a lo que era la senda de años anteriores, tampoco lo sabemos, y nosotros pues sí que somos partidarios de la necesidad de un pacto de rentas, pero sin olvidarnos de la necesidad de la subida de los salarios a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Otro tema, el tema de la contratación es muy importante. Desaparece un contrato que tenía un peso muy importante en la contratación en Euskadi, desaparece el contrato de obra o servicio. Estamos hablando de que 1 de cada 4 contratos que se hacían en Euskadi desaparece, con lo cual eso va a obligar a las empresas a buscar alternativa a ese contrato. Nosotros entendemos que hay una alternativa, aparte de la contratación indefinida, también la contratación indefinida con la fórmula del fijo discontinuo, que muchas de las cosas y muchas de las regulaciones, como es el llamamiento, como puede haber incluso en el ámbito sectorial bolsas de empleo de esos propios trabajadores para que puedan trabajar en empresas diferentes, aun siendo fijos discontinuos. Yo creo que eso es un reto y es un tema muy importante, y que al final pues bueno, nos va a obligar a definir un nuevo modelo de contratación que era muy pequeño en Euskadi. Estamos hablando de que se hacían del orden contratos indefinidos fijos discontinuos, pues se hacían en torno a 5.000, 6.000
en Euskadi, además en sectores como muy concretos, y yo creo que esperemos que al final estos cambios que se produzcan van a incidir con claridad en el aumento de la contratación indefinida, ¿no? Como estamos viendo ya en estos 2 primeros meses, que todavía no está, por decirlo de alguna manera, en su amplitud la puesta en marcha de la reforma que tiene que ver con la negociación colectiva, ¿no? Para nosotros es muy importante, y se ha dicho aquí, ¿no?, es el tema de la negociación colectiva, la preeminencia del convenio sectorial sobre el de empresa. En Euskadi no ha habido muchos casos, pero en el resto de España sí que ha habido muchas empresas que las conocéis, las famosas empresas multiservicios, que han utilizado la supremacía del convenio de empresa frente al del sector para devaluar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, y nosotros entendemos que ahora esa prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa va a impedir la competencia entre empresas, devaluando las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, y eso lo vinculamos también, como ha dicho Loli, a la subcontratación, que en ese caso lo importante es que la empresa subcontratista tiene que pagar al menos como el salario del convenio sectorial, y a nosotros nos parece un paso muy, muy, muy importante. Y lo que decía Loli, yo creo que el sistema de los ERTEs, yo creo que ha sido un sistema que ha permitido afrontar la crisis de una manera diferente, y yo creo que conscientes de la importancia y que ha sido una herramienta útil, pues nosotros lo que hemos hecho es, bueno, vamos a poner en marcha la posibilidad de ese mecanismo red que permita que cuando las empresas tengan problemas o las empresas se tengan que enfrentar a esas transiciones que va a haber, una de ellas la transición tecnológica, digital, robotización, las empresas también puedan utilizar ese mecanismo red para formar, para dotar de recursos formativos a esos trabajadores y esas trabajadoras que van a tener que afrontar esos cambios, ¿no? Yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Como se ha dicho aquí, no es un punto final, para nosotros es un punto y seguido. No cabe duda de que al final pues nos quedan algunos temas para nosotros importantes. Nos queda todo el tema que tiene que ver con la revisión de las causas del despido, que a nosotros nos parece importante, sobre todo cuando vemos que hay empresas que están utilizando los EREs de extinción con ganancias millonarias, ¿no? Ahí tenemos todo el sector bancario, que nosotros entendemos que no es posible utilizar esos mecanismos siendo ganancias muy importantes, sobre todo porque sabéis que en estos momentos, con la reforma del Partido Popular, con una previsión de menores ingresos o de menores ganancias, se puede despedir a los trabajadores y a las trabajadoras con 20 días por año, ¿no? Nosotros entendemos que esas causas hay que revisarlas. Ya conseguimos, y también es otra cosa que tenemos que poner en valor, ya conseguimos que al final no nos pudieran despedir por el mero hecho de estar de baja. Eso es uno de los primeros logros que conseguimos en el diálogo social, con la colaboración del Gobierno, y yo creo que estamos en el buen camino. Yo creo que hemos hecho un trabajo muy positivo, y de hecho, después de unos años de bajada en las elecciones sindicales, pues hemos sido capaces de cambiar esa tendencia, y esperemos que no sea una situación esporádica, y nosotros entendemos que va a ser una época de ir recobrando y mejorando nuestros resultados electorales, y ahí están los resultados, con una subida tanto de comisiones obreras como de la Unión General de Trabajadores, y una bajada pequeña de ELA y un mantenimiento prácticamente en los datos que tenía de LAB, ¿no? Pero yo creo que por fin los trabajadores y las trabajadoras pues están viendo que al final quienes consiguen los derechos para los trabajadores y las trabajadoras pues es el sindicalismo confederal, ¿no? Porque de hecho todos los cambios que se están produciendo aquí tienen que ver con los acuerdos de diálogo social, incluidos también un tema muy importante en el tema de la temporalidad, que es la reducción de la temporalidad en el sector público. Sabéis que el sector público en Euskadi, pues los datos son muy negativos. Estamos hablando de que más del 40% de los trabajadores de las administraciones públicas vascas son temporales, y también en el diálogo social
ha conseguido un acuerdo para la consolidación y la estabilidad de esas personas, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir trabajando y a mí lo que más me gusta poner en valor es el método del diálogo, el método del acuerdo, que eso no quita para que las organizaciones sindicales utilicemos también la herramienta de la movilización, pero estamos viendo que para algunos la movilización no es una herramienta, sino que se está convirtiendo en un fin en sí mismo y nosotros no compartimos esa forma de actuar. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, ya digo, acuerdo, diálogo, negociación, movilización, cuando no seamos capaces de convencer a nuestros interlocutores y seguir trabajando en la mejora de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Y luego no cabe duda de que el próximo día 8 de marzo vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y también los acuerdos que hemos llegado con este Gobierno inciden en la necesidad de atajar la brecha de género, ¿no? Y hemos tomado medidas como es la implantación de los planes de empleo en las empresas. Ya van a tener que ser más de 1.400 empresas en Euskadi que van a tener que tener su plan de igualdad. Las empresas tienen que hacer la auditoría salarial de cuáles son las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Y también un tema que nos parece muy importante, que es que tenemos que revisar todo lo que tiene que ver con las categorías, porque en muchos casos las categorías esconden discriminación entre hombres y mujeres en función de esas categorías profesionales. Creo que ese es un trabajo importante que nos queda, un trabajo muy interesante, un trabajo arduo que nos está llevando un esfuerzo muy importante y también en ese sentido, como ha dicho Loli, pues bueno, ese es el papel que nos corresponde a las organizaciones sindicales. Sabéis que hay algunos partidos que parece que la Constitución solo tiene el artículo de la bandera, pero a nosotros nos gusta recordar que hay más artículos que tienen que ver con el papel de las organizaciones sindicales, el artículo 7 y el artículo 37, que habla de la negociación colectiva, ¿no? Esa negociación colectiva que en nuestro caso es de eficacia general, en muchos casos, ¿no? Y sabéis que siempre por parte de la derecha, cuando se nos dan algunas ayudas a las organizaciones sindicales, se nos critica que somos organizaciones sindicales vendidas a la patronal, vendidas a los gobiernos, y nosotros lo que decimos es, si nosotros negociamos para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, no sé solo porque lo tenemos que pagar con las cuotas de nuestros afiliados, ¿no? Nosotros, en ese sentido, defender totalmente ese tipo de políticas, cuando además estamos viendo que las organizaciones políticas pues tienen unas subvenciones que nadie cuestiona, porque es un trabajo que nosotros entendemos institucional y que nosotros somos una pata más en esa organización que tiene cualquier Estado democrático. Y yo creo que, y en ese sentido, tenemos que dar y estar contentos con el trabajo que venimos realizando con el Gobierno, y que incluso hay cosas que faltan en este acuerdo que sí que están en el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, y que nosotros a lo largo de estos 2 años esperemos que seamos capaces de ponerlas en marcha. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, incluso todo lo que tiene que ver con la revisión de las causas de despido y, por qué no, también hablar de las indemnizaciones, ¿no? Yo creo que no tenemos que tener ningún miedo a hablar de esos temas, y yo creo que nosotros tenemos que hacer hincapié en lo que hemos hecho hasta ahora, que es todo positivo, que no hay ningún retroceso en derechos en ninguno de los acuerdos que hemos llegado, que es lo más importante que tenemos que trasladar. No ha habido más que una mejora de derechos, no nos pueden decir nada que haya ningún retroceso, ni en salario mínimo, ni en pensiones, ni en reforma laboral. Y con esto ya acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, y ahora vamos a pasar a las preguntas. La verdad es que hay un montón. Ha sido un éxito. A ver, PNV y Bildu votaron en contra de esta reforma. ¿Cómo pueden defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras vascas y votar en contra de la mejora de sus derechos? Y bueno, voy a hilarla con esta también, que cómo explican el AILAF su oposición a la reforma. ¿Qué van a hacer comisiones obreras y UGT para que todos los trabajadores conozcan las mejoras y la necatius de estos 2 sindicatos? A ver, yo
creo que tienen bastante interés. Yo no había metido estos temas en la primera intervención, precisamente para ver si salían en el debate, ¿no? Mirad, lo de los sindicatos, el AILAF, su explicación a que estén en contra de la reforma laboral es muy sencilla, ¿eh? No tiene mucha ingredientes oscuros. Simplemente, dos organizaciones sindicales que niegan el instrumento del diálogo social, que dicen que esto solo sirve para avalar las políticas neoliberales de los gobiernos, que han decidido legítimamente, claro, no podía ser de otra forma, pero que han decidido legítimamente abandonar los marcos del diálogo social en el conjunto del Estado y en Euskadi, y que no tienen ningún otro instrumento para incidir en las políticas públicas, pues mirar, cualquier acuerdo que surja del marco del diálogo social lo van a negar radicalmente, tenga los contenidos que tenga, porque si no sería modificar su estrategia y tendrían que reconocer que el diálogo social es útil. Esta es la explicación de la AILAF, ¿eh? Porque no han podido poner encima de la mesa que ninguno de los contenidos del acuerdo sea malo. Han hablado de las cosas que no están en el acuerdo, no sé si os dais cuenta, han hablado de las cosas que no están en el acuerdo. Han dicho que no tocamos, que esto es un maquillaje. No es verdad, ¿eh? Yo lo he demostrado, o sea, con esto del despido no solo lo tocamos con lo de intentar que los temporales puedan tener derecho a indemnización, sino con evitar que el despido sea el instrumento de utilización en épocas de crisis, introduciendo los mecanismos de ERTES. Por lo tanto, esta es la explicación de estas dos organizaciones sindicales. Claro, alguien tendría, y los trabajadores y las trabajadoras que les votan, que en eso es lo que estamos, tendrían que explicar cuál es la propuesta de la IDELAF en materia de legislación laboral. Más allá de la derogación de la reforma, que claro, esto es muy fácil decirlo, pero es que si derogamos una ley hay que sustituir el articulado del Estatuto de los Trabajadores por un articulado nuevo, que es lo que hemos hecho en parte en este acuerdo. O sea, en las derogaciones no solo puede ser que desaparezcan los artículos, hay que sustituirlos por otros nuevos y a esos artículos nuevos hay que dotarlos de contenido, que es lo que hemos hecho en este acuerdo. Bueno, no conocemos cuáles son sus propuestas, en materia de pensiones. Bueno, las de ELA las intuimos por algunas cosas que dicen, por su querencia a las pensiones, a los planes de pensiones complementarias frente al sistema público de pensiones, ¿no? Pero esta es la explicación de estas dos organizaciones sindicales. Supondría negar la estrategia de negar el diálogo social, aceptando que los acuerdos del diálogo social son positivos. En el caso del PNV y Bildu, mirad, bueno, por lo de Bildu, pues tendrá que dar las explicaciones. Creo que tiene que dar respaldo a esta parte de las organizaciones sindicales con todas las contradicciones. Mirad, nosotros nos hemos reunido con todas las fuerzas políticas de este país, bueno, menos con el Partido Popular, porque sabíamos cuál era su posición, y con Vox, porque con Vox no nos reunimos directamente. Nos hemos reunido con todas las fuerzas políticas de este país y les hemos ido contando a lo largo, durante todo el proceso de negociación, y una vez que alcanzamos el acuerdo hasta la propia votación en el Congreso de los Diputados, nos hemos reunido con ellos para explicarles cómo iban, primero, cómo iban las negociaciones, qué temas estábamos abordando en las negociaciones y luego los contenidos del acuerdo. Y todos los partidos políticos, incluidos estos dos que han votado en contra, nos han reconocido que el acuerdo es positivo en su totalidad y que el acuerdo suponía recuperación de derechos y generación de derechos nuevos. Esto nos lo han reconocido en las reuniones que hemos tenido con ellos. Y lo de Bildu tiene que dar respuesta a esa parte sindical que ha optado por el no. Y lo del PNV, pues es verdad que ellos habían planteado desde un principio esto que ha planteado Raúl de los convenios autonómicos. Que es verdad que nosotros también queríamos que se hubiera recogido en el acuerdo. Y de hecho llegó a estar en el texto del acuerdo porque lo propusimos. Porque entendemos que da un poquito mayor de seguridad jurídica, no porque en Euskadi tengamos un problema con los convenios autonómicos, que lo ha explicado Raúl de manera muy clara. Tenemos un acuerdo de estructura de la negociación colectiva del año 2017,
firmado por los 4 sindicatos, la patronal, que da preferencia aplicativa a todos los convenios que se firmen en Euskadi frente a los de otro ámbito, ¿vale? Por lo tanto, en Euskadi no hay un problema de que vengan los convenios estatales a quitarnos los convenios vascos. En Euskadi es el problema de que esta gente no se quiere sentar a negociar y quiere abandonar los ámbitos, porque el sindicato ELA defiende el convenio de empresa frente al convenio sectorial. Pero esto se lo hemos ido, el PNV insistía en esto. Y nosotros insistíamos que esto debería de estar en el acuerdo porque evitábamos que a esto les diéramos una excusa para justificar no sé qué rechazo a una reforma laboral. Pero dicho esto, también le hemos trasladado al PNV que no es materia suficiente para manifestar un voto contrario a un acuerdo que recupera derechos. Y nosotros se lo hemos trasladado de manera clara, porque además con la posición del PNV, en Euskadi es mucho más grave de lo que pueda ser de alguna otra organización política. Porque el PNV está en el Gobierno vasco. Y cuestionar este acuerdo supone un cuestionamiento del diálogo social. Y más después de la brillante intervención de Aitor Esteban en el Congreso de los Diputados, donde como no tenía muchas excusas para posicionarse en contra del acuerdo, pues se saca de la manga la excusa de que, claro, como no está la mayoría sindical vasca en este acuerdo del diálogo social, y esto supone un daño enorme en Euskadi. Porque no está la mayoría sindical, esto se le olvidó decir al señor Esteban, no está la mayoría sindical porque ellos han decidido que no están, que no quieren estar. Pero si no está la mayoría sindical, ¿qué validez tiene la Mesa de Diálogo Social Vasca, de la que su gobierno es parte, si niega el valor de esa mesa? Y esto es lo que nosotros hemos echado en cara fundamentalmente al PNV. Y les hemos llamado irresponsables a todos aquellos partidos del ámbito de la izquierda y no tan izquierda que se han mostrado contrarios a un acuerdo de este contenido. Porque hemos estado en un tris de perderlo. Hemos estado en un tris de recuperar derechos por primera vez en mucho tiempo. Porque claro, aquí se ha hablado de la capacidad del Parlamento y del Congreso de los Diputados. Yo no voy a negar la capacidad del Parlamento que representa la soberanía popular, ni mucho menos. Y no voy a negar la política porque soy una firme defensora de la política. Tiene que haber política en este país. Pero mirar, en 10 años de reforma laboral, la única propuesta que se ha llevado al Congreso de los Diputados que modifica la legislación laboral de este país es la que hemos llevado fruto del marco del acuerdo del diálogo social. La única, no ha habido otra. Ha habido alguna medida concreta, que decía Raúl, lo del 52D, que es esto de prohibir despedir cuando tenías varias bajas acumuladas, que también sale del diálogo social. No ha habido ninguna fuerza política que haya llevado ninguna norma a discusión al Congreso de los Diputados para modificar la legislación laboral, para derogar la reforma laboral y sustituirla por otra, ninguna. La única que ha ido en estos 10 años ha sido la que hemos llevado marco del diálogo social. Y es de una irresponsabilidad que en base a estrategias políticas, electorales, del cariz que sean, de intentar reclamar otras cuestiones o de presionar al gobierno con otras cuestiones, hayan puesto en juego una norma que por primera vez en muchos años recupera derecho para los trabajadores y las trabajadoras. Es de una enorme irresponsabilidad. Bueno, voy a ver si soy más breve porque veo que hay un montón aquí de preguntas. A ver, yo creo que, en Euskadi estamos muy acostumbrados sobre todo en el ámbito sindical, a sabiendas de que va a salir, pues es más cómodo no firmar nada, ¿no? Mucho más cómodo porque siempre vas a decir, esto nosotros lo habíamos mejorado, pero bueno, como me voy a beneficiar de lo firmado, pues es mucho más cómodo, y eso nosotros en el ámbito sindical lo conocemos mucho, ¿no? La famosa frase esa de, bueno, pero vosotros lo votaréis, ¿no? Ahí tenemos el último ejemplo que ha habido en el Gobierno vasco con el tema del contrato de relevo para los trabajadores y las trabajadoras del Gobierno vasco,
que en la ILAB, sorprendentemente, lo que piden para las empresas, pues en el Gobierno vasco, pues no lo han firmado. Y entonces, pues bueno, aquí, como siempre digo yo, pues a mí me gusta más el modelo este del sindicalismo de los países del norte de Europa, que solo se aplican las cosas a los afiliados. Entonces, ese modelo igual sí que les pondría más en situación de cuestionar sus decisiones que tan alegremente toman, en el sentido de decir, bueno, nosotros nos podemos permitir el lujo de cuestionar todos los acuerdos a sabiendas de que mejora la situación que había. Y lo mismo le pasó al PNV, a Bildu y a Esquerra Republicana. No hubo más que ver la cara cuando Batet dice que había decaído, pues la cara de Rufián y la cara de Aitor Esteban eran un poema, vamos, porque decían, joder, si nos habían dicho que se iba a aprobar, ¿no? Porque al final, lo que ha dicho Loli, el PNV buscó una excusa reconociendo que el acuerdo era positivo al 95%, ahí tenéis las declaraciones del propio Partido Nacionalista Vasco, las declaraciones del Lehendakari, y lo único que cuestionaban era, bueno, pues no, es que no se recoge el tema de los convenios de ámbito autonómico, ¿no? No cabe duda que se podía haber hecho un mayor esfuerzo para haberle dado mayor seguridad jurídica, pero nosotros aquí insistir en una cosa, la manera de defender nuestro ámbito es firmando convenios. Si no firmamos convenios, no tenemos nada que defender. Y los datos de la negociación colectiva son claros. Y cuando vemos los informes del Consejo de Relaciones Laborales, ¿sabéis quiénes son los sindicatos que más convenios firman que afectan a más personas? Pues no son el primero y el segundo, sino que somos UGT y Comisiones Obreras, las que firmamos para más trabajadores y para más y además para aquellos trabajadores más débiles, porque conviene recordar que la negociación colectiva de empresa, que es el modelo de ELA, que estaba feliz con la reforma del año 2012, con la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, conviene recordar que todas las empresas no pueden tener representación sindical porque trabajan menos de 6 trabajadores. Estamos hablando de que en Euskadi la mitad de los trabajadores y las trabajadoras realizan elecciones sindicales, con lo cual es muy importante la negociación colectiva sectorial. Y por eso ahora la preeminencia del convenio sectorial va a obligar que cuando firmes un convenio de empresa va a tener que mejorar las condiciones del convenio sectorial. En ese sentido, pues nosotros estar satisfechos de esto y criticar la comodidad de los de la rueda de prensa. Todos los lunes, ya sabéis, hacen una rueda de prensa con lo que toca, porque como son, como digo yo, como el loco de la autopista, o sea, todos los demás están locos, gobierne quien gobierne, porque no es solo contra el PNV y contra el PSE, sino que cuando ha gobernado Bildu en Guipúzcoa lo mismo, hay un gobierno de izquierdas en Guipúzcoa, esto en Navarra, y también lo critican, vamos. O sea, es que la reflexión que yo creo que toca hacer es ¿qué pensarían los ciudadanos vascos si tendrían un partido político con el 40% de representación y no iría al Parlamento a nada? Estaría siempre con la pancarta fuera del Parlamento sin modificar las leyes y sin ayudar a producir los cambios, ¿no? Porque, como se ha dicho aquí, solo siempre se acuerdan de lo que no viene. Oiga, no, pues vamos a seguir trabajando para lo que no viene, que además hay algunas cosas están comprometidas en el propio acuerdo de gobierno, ¿no? Y vamos a exigir que se cumplan como se vienen cumpliendo hasta ahora. Bueno, esta pregunta es para Loli y preguntan que qué ocurre con el paro de los empleados del hogar. Bueno, pues esto está ahora de mucha actualidad. No hemos contestado, me he dado cuenta, María Jesús, vete cortándonos porque sí que veo muchas preguntas y como empecemos a hablar, yo cortarme porque si no, no paro. No hemos contestado qué vamos a hacer los comisiones de UGT para convencer a la gente. Bueno, nosotros llevamos un mes de locura, más los que llevamos antes, de extensión del contenido a toda nuestra gente. Estamos con asambleas, explicación y estamos haciendo planes de trabajo ya con las secciones sindicales para la conversión de los contratos temporales en indefinidos e intentar buscar espacios. Y luego hay una cuestión que es muy importante.
que intentemos foros como este. Yo lo decía al principio, tenemos que, por desgracia, las organizaciones sindicales y comisiones UGT menos, no tenemos capacidad de influir en los medios de comunicación, que los gobierna quien los gobierna, ya lo sabéis, y no tenemos altavoces para trasladar muchas veces las cuestiones. Y en estos momentos de este debate líquido que se da todo en Twitter en 140 caracteres, pues espacios de poder explicar vienen muy bien. Pero hay una cuestión que no hemos trasladado antes, es que en este acuerdo se refuerza de manera importante la capacidad, se refuerza y se mejora de manera importante la capacidad sancionadora de la Inspección de Trabajo. Y esto tiene mucha importancia porque no solo se incrementan las sanciones cuando hay fraude de ley en la contratación, sino que además el paradigma este de que el contrato ordinario tiene que ser indefinido, sino que además antes, si una empresa tenía 15 contratos fraudulentos, se le aplicaba la misma sanción que a la que tenía 2. Bueno, pues ahora las sanciones van a ir por cada uno y cada uno de los contratos en fraude de ley que se den. Por lo tanto, esto también es un mecanismo de actuación. Empleados, empleadas de hogar, porque son todas en el 99,9% mujeres. Bueno, este régimen de semiesclavitud, que es el decreto que regula las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados de hogar, hay que modificarlo. Esta es una de las cosas que tenemos pendientes. Bueno, que llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo y que tenemos pendientes. Algunas cosas hemos hecho a lo largo de estos años. Que las trabajadoras de hogar entren en el régimen general de la Seguridad Social y se garantice la cotización por todo el tiempo trabajado, es una parte de esos logros que no viene de la reforma de pensiones de ahora, que viene de la del 2011, del acuerdo de pensiones del 2011. El SMI también tiene mucha importancia porque estas trabajadoras tienen regulado, en este decreto digo de semiesclavitud, tienen regulado que el salario base es el salario mínimo interprofesional y este incremento que comentaba Raúl antes, fijaros si tiene repercusión en un montón de mujeres. Y una de las cosas que veníamos reivindicando es el tema del derecho paro. Bueno, recientemente, la semana pasada, salió una sentencia de Estrasburgo que critica y cuestiona y le dice al Gobierno español que este régimen de regulación del trabajo de las empleadas de hogar es discriminatorio porque no tienen reconocimiento de desempleo, algo que tanto comisiones como UGT venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Bueno, ya hemos conseguido, gracias a esa sentencia, ya hemos conseguido que vamos a abrir un espacio para introducir el derecho al desempleo de todas las empleadas de hogar. Por lo tanto, creo que esto es un avance, pero tenemos que cambiar mucho en todo lo que tiene que ver con los cuidados en este país, que son profesiones feminizadas, muy poco valoradas, que recaen sobre mujeres y que tenemos que darle una vuelta porque esto además tiene que ser un nicho de empleo, pero de empleo digno y en condiciones justas, porque vamos a una sociedad cada vez más envejecida, vamos a una sociedad cada vez que va a requerir mayores cuidados de dependientes y esto tiene que tener unas garantías y unas condiciones laborales justas y dignas. Y aquí va a ser un mecanismo muy importante para que podamos luchar contra la brecha salarial y la brecha de género, porque son profesiones ocupadas por mujeres, mayoritariamente. Bueno, en ese sentido una cosita, ¿no? Planteado Loli con el tema del personal de los cuidados, ¿no? Hacer un llamamiento a las administraciones públicas, ¿no? Generalmente son concesiones que tienen que ver residencias, ayuda a domicilio. La mejor manera de luchar contra la brecha de género es aumentando, bueno, o aumentando los ratios a la hora de poder atender a esas personas mayores o aumentando también la concesión económica a esas empresas con el compromiso de mejorar las condiciones laborales y salariales de esas trabajadoras, en su mayoría mujeres, ¿no? En ese sentido, hacer un llamamiento a las administraciones para que también tienen un papel muy importante que hacer en intentar acabar con esa brecha salarial, sobre todo en esos sectores fuertemente feminizados, ¿no? Y coincidir también con lo que ha dicho Loli, por desgracia, muchas veces tiene que ser la legislación europea la que obligue a los gobiernos a cambiar las políticas y en este sentido
pues ponernos a trabajar para que lo antes posible estas trabajadoras tengan derecho a una prestación por desempleo. Que bueno, que también aquí hay una pregunta sobre qué ha mejorado la reforma laboral la situación de las cuidadoras de familiares mayores o enfermos o qué protección se les está dando. Yo creo que bueno, que con esto damos por... luego dice que como sindicalistas alaveses yo creo que esta pregunta va a ir para Raúl, porque el único sindicalista alavés ahora en este momento que hay en esta mesa es Raúl. Bueno, voy a hacer dos preguntas, porque una es cómo ves el tejido industrial de las empresas alavesas a largo plazo, teniendo en cuenta la globalización de los mercados, y otra, qué soluciones plantea esta reforma laboral para la contratación de temporeros en el campo y la época de vendimia. Sí que os pido que a partir de ahora igual seáis un poco más breve para que podamos contestar a todas las preguntas y demos satisfacción a todas las cuestiones. Bueno, con respecto al tejido industrial, pues bueno, no cabe duda que tenemos un reto con la globalización a la que estamos viviendo, ¿no? Pero yo creo que el compromiso tanto de la Unión General de Trabajadores como UGT, que tenemos un peso muy importante en las grandes empresas industriales, es por la necesidad de dotarles de planes industriales que garanticen el futuro de las plantas más importantes de aquí, ¿no? Todos estamos pensando ahora cuando hablamos de Mercedes y de Michelin, ¿no? Que son empresas que al final van a tener que competir entre las plantas que tienen en Europa sus propias empresas, no solo competir fuera, sino dentro del propio grupo, para convencer a la empresa matriz de que siga manteniendo lo que son sus plantas aquí, ¿no? Yo creo que Álava en ese sentido tiene un fuerte tejido industrial y que tiene que haber un compromiso por parte de todas las administraciones y las organizaciones sindicales y patronales para seguir manteniendo ese tejido. Yo creo que hemos sido capaces de mantenerlos en épocas muy complicadas. En el caso de Mercedes, en su momento llegó a hacer menos de 50.000 furgonetas y ahora estamos hablando de que este año, con una situación complicada, ya están hablando de hacer casi 160.000 furgonetas y hemos sido capaces de convertir a esa planta y pasarle de 3.500 trabajadores más o menos a 5.500 trabajadores y a más de 25.000 trabajadores que en cierta manera dependen de que esa empresa continúe, ¿no? Y con respecto al tema de los temporeros, pues bueno, nosotros lo que vamos a plantear y lo que estamos planteando con el tema de las actividades cíclicas es que en la medida de lo posible se pueda utilizar el contrato fijo discontinuo, sobre todo si son las mismas personas las que están viniendo aquí en los últimos años, y a nosotros nos parece importante, pues bueno, poderle dar continuidad a esos contratos con el llamamiento, porque siempre son en fechas ciertas, ¿no? Que es un poco lo que nosotros estamos hablando de la necesidad de ese contrato fijo discontinuo que tiene que ver con esas actividades ciertas de recogida, pues de la uva, de la fruta en algunos sectores, y que para nosotros es importante darles estabilidad a esas personas y a esos trabajadores y a esas trabajadoras. Bueno, aquí dicen IPC 6,5, IPC medio sobre INE 3,1, pensiones 2,5. Luego también, ¿qué opináis sobre que la pensión mínima llegue al promedio estipulado en la Unión Europea y para cuándo se podría conseguir o como mínimo a la equiparación del salario mínimo? Bueno, a ver, se ha cogido en este acuerdo de pensiones para la revalorización. Esto no es nuevo, esto ya estaba en nuestro ámbito. Había ámbitos donde se recogía el IPC medio y en otros el IPC pasado, que es el del mes de noviembre, como decía Raúl. Es que en el acuerdo de pensiones, a ver, nosotros hemos hecho una progresión en los últimos años de qué situación se generaría con un IPC medio y qué situación se generaría con el IPC del mes de noviembre, ¿no?, de final de año. Y la curva era similar, o sea, en algunos casos estaba por encima el IPC medio, en otros el IPC anual, pero al final, en definitiva, la recuperación del poder adquisitivo era similar con un índice o con otro. El acuerdo de pensiones, que recoge el IPC medio, tiene una cláusula de revisión
cada 5 años, que va a hacer una revalorización del IPC real final de cada año, y si este está por encima, o sea, está por debajo de lo que se ha abonado en materia de pensiones con el IPC medio, pues no pasa nada, mejor para los pensionistas. Pero si está por debajo de lo que se ha abonado, hay un reconocimiento de recuperación de eso con esa cláusula de cada 5 años. Por lo tanto, hay garantía real del poder adquisitivo en materia de pensiones. ¿Vale? Digo esto que lo tengamos claro. Es verdad que este año hemos acabado con un IPC excesivo, que estamos en subidas de IPC muy importantes. Vamos a ver qué repercusión tiene todo esto de lo que está pasando en Europa, pero quedaros con lo que os he dicho, no está demostrado, y nosotros tenemos los datos y no los tengo aquí, pero cuando queráis os los facilito, de cómo han evolucionado los IPCs medios y de cómo han evolucionado el IPC a final de año. Y no hay diferencias sustanciales. En algunos años incluso está en mejores condiciones el IPC medio. Y luego tenemos esto de la revisión, por decirlo. ¿Qué vamos a plantear en tema salarial? Pues, hombre, esto del pacto de rentas que ha comentado Raúl antes, nosotros estamos ahora mismo intentando llegar a un acuerdo con la patronal sobre determinadas materias de negociación colectiva, incluida la salarial. Pero nosotros vamos a exigir que haya cláusulas de revisión salarial en toda la negociación colectiva, para evitar que sean los trabajadores y las trabajadoras las que paguen, sean los paganos de estas subidas de IPC. Y es algo que venimos haciendo de manera habitual. Y que los dividendos, porque estamos en un momento de crecimiento, estamos viendo la repercusión de los fondos de recuperación europeos. Esto va a traer años importantes para nuestra economía, y queremos que los trabajadores y las trabajadoras recuperen el poder adquisitivo y se les garantice el poder adquisitivo de sus salarios. Por lo tanto, vamos a pelear por eso también a lo largo de los próximos meses en la negociación colectiva. Sí, bueno, el tema, se ha comentado el tema del IPC medio. Sí. Bueno, sí, el tema del IPC medio, bueno, se habla ahí del 2,5 que se ha subido las pensiones y el 3,1 del año. Se toma como referencia noviembre, ¿no? Y entonces en noviembre era el 2,5 y por eso se hizo la subida con el IPC medio del año 2021, y entonces, bueno, por eso se ha trasladado a las pensiones la subida del 2,5, pero conviene recordar que con la cláusula de revisión que tenían con respecto al año pasado, la subida final ha sido del 4,1, ¿no? Que yo creo que es una subida muy importante con respecto a lo que se había firmado incluso en la negociación colectiva y con la subida que ha habido, por ejemplo, con respecto a los funcionarios públicos, que ha sido el 2%. Con respecto al tema de la pensión mínima vinculada al salario mínimo, pues bueno, nosotros es una referencia que la tenemos y nosotros aquí venimos demandando que podíamos utilizar nuestros mecanismos de protección propios que tenemos aquí, como es la renta de garantía de ingresos, para complementar las pensiones de nuestros jubilados y nuestras jubiladas, porque en este caso también hay brecha salarial, porque la mayoría de las que están cobrando el complemento de pensiones de nuestra renta de garantía de ingresos son mujeres, y nosotros lo que venimos planteando es ese ahorro que se va a producir como consecuencia de la transferencia del ingreso mínimo vital a uno de los colectivos a los que podríamos trasladar esa mejora, pudiera ser a los pensionistas, ¿no? Y bueno, irnos acercando a la pensión mínima, se acerque al salario mínimo, pero nosotros también no compartimos esa reivindicación del movimiento pensionistas de Euskadi, que tiene que ver con el tema de los 1.080 euros, sobre todo porque es un sistema contributivo y nosotros no estamos de acuerdo en que aquellas personas que voluntariamente, en su mayoría del régimen de autónomos, que hayan decidido cotizar por el mínimo, pues ahora se pueda hacer una generalización de una subida de las pensiones mínimas a 1.080. Otra cosa es que busquemos qué fórmulas podemos hacer, y no extendidas a todo el colectivo, para ir mejorando las pensiones más bajas, que en Euskadi todavía tenemos
muchas pensiones por debajo de los 1.000 euros. A medida que va subiendo el salario mínimo, por desgracia, son más los trabajadores y las trabajadoras, pensionistas, que se quedan con su pensión por debajo de los 1.000 euros. ¿Qué medidas, Loli ya ha dicho algo, pero qué medidas o alternativas se van a acordar para afrontar la inflación del IPC 7,2% en la negociación colectiva? Bueno, yo creo que he dado respuesta antes, ¿no? Nosotros vamos a pelear, o sea, fijaros, ya ha habido varios convenios que teníamos cláusula de revisión que han empezado el 1 de enero con la inflación con la que cerró el 2021. Por lo tanto, creo que esta es la medida que mejor garantía las cláusulas de revisión salarial. No va a estar fácil, ¿eh? Nosotros vamos a ir a planteamientos, esperemos que el IPC vaya regulándose a lo largo del año, esperemos. Ya digo que estamos en un momento de incertidumbre porque las repercusiones que va a tener lo que está sucediendo en Ucrania van a ser terribles, y esto de las sanciones económicas que se están planteando a Rusia, pues tienen razón de ser, obviamente, porque hay que parar esto, pero va a tener ida y vuelta, o sea, porque va a tener repercusiones, porque hay materias primas que vienen de allí, que vienen de Ucrania, que vienen de Rusia, hay pedidos, y hoy hablaba con la gente de la Michelin, ¿no? que tiene un montón de mercado allí, que ya tiene un problema, que es que no lo van a poder hacer, ¿no? Y esto va a tener repercusiones económicas a todo el conjunto del Estado y en Euskadi también. Pero nosotros vamos a pelear porque haya subidas importantes en los convenios colectivos y, sobre todo, vamos a pelear por las cláusulas de revisión salarial, que son las que garantizan los IPCs y que garantizan la recuperación del poder adquisitivo de manera clara. Hombre, yo en ese sentido decir un poco y explicar lo que viene a plantear Loli, ¿no? El problema es que nosotros teníamos un horizonte de un IPC que no estuviera en los parámetros en los que nos estamos moviendo ahora, y por eso nosotros planteábamos convenios colectivos a 2-3 años, garantizando en el final de ese recorrido el IPC, porque pensábamos que los IPCs de los años posteriores pues podían compensar una menor subida según el IPC del año 2021. Pero claro, esta situación de incertidumbre complica también la negociación colectiva, ¿no? Sobre todo porque nadie sabe cómo va a acabar el IPC, porque estábamos hablando, como se ha dicho aquí, de que este año previsiblemente incluso había algunas previsiones que hablaban de que la inflación podía quedar por debajo del 1%, ¿no? Independientemente de situaciones coyunturales en el principio del año. Eso sí que nos permitía poder aprovechar el año 2023 y el año 2024 para recuperar ese poder adquisitivo que podíamos en esta situación de crisis, y como consecuencia también de la salida de la pandemia, la falta de algunos componentes y algunos problemas que estábamos teniendo de suministros, pues eso nos permitía hacer un pacto de rentas que garantizase al final del recorrido la garantía del IPC, ¿no? Por eso es muy importante para nosotros el tema de las cláusulas de revisión que garanticen que los trabajadores y las trabajadoras no van a poder perder adquisitivo, porque estamos viendo cómo de una manera sistemática ya se está trasladando a los precios las subidas del IPC del año anterior, con lo cual nosotros entendemos que no pueden ser los paganos los trabajadores y las trabajadoras, y que por una vez las empresas tienen que renunciar a parte de sus beneficios para intentar mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y las trabajadoras, y en eso vamos a trabajar, en convencer a las empresas que es bueno para ellos, porque al final el poder de compra de los trabajadores y las trabajadoras van a poder ser mayor, van a poder consumir más, eso va a garantizar también unos mayores ingresos fiscales, va a garantizar también unos mayores ingresos en nuestro sistema de pensiones, y yo creo que eso va a hacer que el avance como sociedad sea muy importante, y en ese trabajo vamos a estar en convencer. Como ha dicho Loli, no va a ser fácil, porque ya estamos viendo cuáles son los planteamientos de la COE, por lo menos, que está hablando de que ya sería una subida generosa hablar del 3%, ¿no? Cuando estamos viendo que el IPC del mes de febrero ha sido del 7,4%, y que nadie, sobre todo el problema es que nadie garantiza qué va a pasar con el IPC a medio plazo, ¿no?
Y esa situación de incertidumbre no cabe duda de que complica muchísimo la negociación. Bueno, ¿en qué afecta la reforma laboral a los fijos discontinuos en su llamamiento, en la revisión de sus contratos? Bueno, yo creo que eso es uno de los temas. A ver, la reforma laboral tiene una parte muy importante de traslación de este acuerdo a la negociación colectiva. Y porque el fijo discontinuo, no cabe duda de que es un contrato que no estaba muy legislado, y ahora va a jugar un papel relevante en la negociación colectiva para decir cómo se tienen que hacer los llamamientos, cuáles tienen que ser los plazos mínimos de incorporación para esos trabajadores y trabajadoras. Y un tema que me parece muy, muy importante es que pueda haber incluso en esos convenios sectoriales una bolsa para que esos trabajadores fijos discontinuos, en el caso de que su empresa no les pueda hacer el llamamiento, pueda ser otra de las empresas que esté vinculadas a ese convenio para que les pueda hacer el llamamiento. Yo creo que ahí nos toca un papel importante trasladar la reforma a la negociación colectiva, como todo lo que tiene que ver con los contratos formativos, que van a ser los convenios sectoriales los que van a tener que definir con claridad cuáles y cómo afectan a los trabajadores y las trabajadoras esas medidas que se han esbozado en la reforma laboral. Una cuestión solo, ya lo ha dicho Raúl de manera clara. Nosotros no creemos que vaya a haber una extensión enorme del contrato fijo discontinuo. Es verdad que se abre la posibilidad para una mayor utilización, pero fijaros, no va a sustituir, desde nuestro punto de vista, los contratos fijos, o por lo menos tenemos que intentar que los contratos fijos discontinuos no sustituyan a los contratos temporales. Es que los contratos temporales en este país tenían continuidad de tiempo. Entonces, el contrato fijo discontinuo tiene una explicación muy clara. Tiene que ser trabajos de manera puntual, que se hacen en forma periódica y previsible, y que tiene que tener unas condiciones determinadas. Y lo que decía Raúl es muy importante, porque la reforma obliga a que todo esto de los llamamientos que hace a los fijos discontinuos tiene que ir a la negociación colectiva, y a la negociación colectiva sectorial, no a la de empresa. Por lo tanto, esto va a dar muchas más garantías de control y de aseguramiento de la llamada a los fijos discontinuos. Y os lo decía antes también, hemos negociado mejoras de las prestaciones por desempleo. Los trabajadores fijos y las trabajadoras fijos discontinuos van a tener ahora derecho al subsidio de desempleo, que hasta ahora no lo tenían. Por lo tanto, creo que va a ser un mecanismo que se ha regulado mejor su utilización, pero que requiere que la negociación colectiva sectorial regule determinadas materias. Y esto también es una ventana de oportunidad para todos aquellos convenios colectivos que han decaído a lo largo de estos 10 años. Abramos una ventana de oportunidad, porque las mismas empresarios van a tener necesidad de que estas cosas se regulen para poder utilizarlas. Y creo que también es una ventana de oportunidad. Bueno, aquí hay una pregunta que no tiene que ver con la reforma laboral, y que incluso estoy viendo aquí a una delegada de trabajo que también nos podría ilustrar. Pero preguntan qué sucede cuando no se llega a un acuerdo en la negociación de un convenio colectivo, cuándo aparecería la figura de un árbitro y a quién le correspondería dicho arbitraje. Bueno, yo creo que en el tema de los convenios colectivos, pues bueno, el arbitraje al final sería la última medida, pero no está contemplada para la negociación colectiva. Más allá que lo pidan las partes, la mediación de alguien para conseguir un objetivo de un convenio, pero no está regulada como tal la participación de la autoridad laboral para ese tipo de negociaciones entre las partes. Sí que recoge el acuerdo. Cuando las negociaciones de los convenios colectivos se alargan, sí que recogen la posibilidad de acudir a los mecanismos de mediación, que en Euskadi, otro de los problemas que tenemos es que tenemos que darle una vuelta, porque a día de hoy no hemos sido capaces de actualizar nuestro PRECO, no hemos sido capaces de actualizarlo porque el sindicato ELA lo ha bloqueado por activa o pasiva, y el sindicato ELAB le sigue. Pero sí que recoge el acuerdo en materia de negociación colectiva cuando los convenios
están en proceso de alargamiento, de ir a acudir a los mecanismos de mediación. Y ahí las empresas tienen que demostrar, las patronales van a tener que demostrar la buena voluntad y la fe de negociar, que en muchos casos es uno de los problemas que tenemos. Pacto ERTE, Red. ¿Puede la empresa aplicar un ERTE sin acuerdo? ¿Qué herramienta le queda a sindicatos ante el ERTE sin acuerdo? Bueno, nosotros yo creo que la práctica que estamos haciendo es convencer a la empresa de la necesidad de los acuerdos. El mecanismo Red, de todas maneras, tiene que ver con dos situaciones. A ver, yo creo que la gente tiene que tener constancia de que el mecanismo Red es un mecanismo totalmente diferente a lo que nosotros le llamamos los ETOP, que son por las causas económicas, organizativas o productivas, ¿no? El mecanismo Red, hay dos modalidades: la modalidad cíclica, que tiene que ver con una coyuntura macroeconómica general, una situación general que puede ser derivada de una pandemia. En este caso, la duración sería máxima de 1 año, y la sectorial, ¿no? En ese sentido, la sectorial es cuando hay una situación de cambios que necesiten la recualificación y los procesos de transición profesional de esos trabajadores y esas trabajadoras. En ambos casos, en uno de ellos duraría como máximo 1 año y en el otro caso sería 1 año con 2 prórrogas de 6 meses. Pero lo importante de esto es que, sobre todo en la sectorial, la petición tiene que partir de las organizaciones sindicales y patronales a la hora de pedirle al Gobierno que intervenga, ¿no? Porque al final el que tiene que dar el visto bueno a esa petición es el Gobierno, que yo creo que en ese sentido, y además el Gobierno no solo uno de los ministerios, sino que tienen que ser varios ministerios, porque al final esto incide sobre varios ministerios y tienen que ser esos ministerios los que tienen que dar el ok a este sistema que no tiene nada que ver con los otros ERTES que ya venían registrados, que venían utilizándose y que ya aparecían en nuestro Estatuto de los Trabajadores. Este es un mecanismo especial para situaciones, en unos casos para situaciones coyunturales de crisis, y en el segundo caso es cuando se vea una reconversión de un sector. Imaginaros el sector del automóvil, pues todo lo que tiene que ver con la implantación del coche eléctrico, bueno, pues va a tener unas repercusiones importantes en sus plantillas, y al final pues estas empresas van a poder utilizar el mecanismo Red sectorial para poder recualificar a sus trabajadores y a esas trabajadoras, y los periodos de formación de esos trabajadores, las empresas van a poder utilizar este mecanismo siempre a petición de las organizaciones sindicales y patronales y con el respaldo del Gobierno. Una cuestión, aquí sí que me gustaría, si me permitís, decir alguna cosita. Mirad, hay que diferenciar entre los ERES y los ERTES, ¿vale? El ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo que puede ir por 2 vías, con reducción de jornada o suspensión temporal de la jornada, y entra el mecanismo de la participación con el Servicio Público de Empleo, con las prestaciones por desempleo, y ahí podemos, normalmente lo que solemos negociar en las empresas es que sea el desempleo es un 70%, que se complemente en mayor medida el tiempo que está en desempleo, ¿no? Si las causas se dan, no tiene por qué haber acuerdo, pero los ERTES en este país han ido casi, diría, la totalidad, no todos, pero casi la totalidad con acuerdo sindical, ¿vale? Y luego están los ERES. Los ERES pueden ser ERES de extinción y ERES de destrucción de empleo. Y aquí nosotros lo que hemos intentado en este acuerdo es que el ERTE sea la vía de utilización, porque además es la que garantiza el mantenimiento del empleo, porque además va a tener una serie de bonificaciones a la seguridad social, la utilización de los ERTES, que es verdad que las empresas luego van a tener que garantizar el mantenimiento del empleo durante 6 meses más después de la finalización del ERTE, pero creemos que es la que da garantía de empleo. Pero fijaros lo que está empezando a pasar en este país, aquí en Euskadi fundamentalmente, ¿eh? Tenemos
El acuerdo va a ir a garantizar el empleo indefinido, va a ir a utilizar las medidas de flexibilidad interna pactada frente a los despidos, pero empezamos a encontrarnos en este país que cuando una empresa está en una situación determinada de crisis y se plantea o bien la negociación del expediente de regulación de empleo, que no tiene por qué ser despidos siempre, y de un ERTE, pues nos estamos encontrando en algunos casos con una negación del espacio de negociación con las empresas, es decir, no se sientan a negociar, convocamos huelgas indefinidas, no nos sentamos a negociar y algún caso muy cercano a en este territorio tenemos que entramos en un escenario de confrontación y después de muchos meses de huelga resulta que el acuerdo que se alcanza es una propuesta que incluso es peor que la que teníamos al inicio de las posibles negociaciones que no se dieron. ¿Vale? Digo, porque aquí, como se habla de ejemplos de luchas sindicales, y lo digo yo, que mi organización y nuestra gente estuvo en la movilización desde el inicio, aguantando carros y carretas, y aguantando insultos por exigir que hubiera negociación. Y hemos llegado a un acuerdo al final, después de esa lucha tan ejemplarizante, hemos llegado a un acuerdo que era el mismo que teníamos, incluso peor, porque se incrementa la jornada laboral y al inicio de las negociaciones no lo teníamos. Hemos llegado a un acuerdo que lo teníamos al inicio de la negociación antes de iniciar las movilizaciones. ¿Vale? Todos sabéis de quién estoy hablando, ¿no? Bueno, pues esto estamos empezando a encontrárnoslo en este país como estrategia sindical. Y esto es sindicalismo mercantilista. Porque hay una empresa, una situación de crisis, no me siento a negociar, que decidan los tribunales si tiene validez el ERTE, mientras mantengo una huelga indefinida, saco la caja de resistencia y hago afiliación. Y lo que le pasa a los trabajadores y a las trabajadoras me importa un bledo. Esto está empezando a pasar en este país y a esto hay que combatirlo. Bueno, os dan la enhorabuena por el acuerdo y bueno, preguntan qué peso ha tenido en lograr el diálogo social las exigencias de la Unión Europea, ayudas a la recuperación y sus condiciones, puesto que habrán tenido que pasar por su filtro y conseguir su beneplácito. Bueno, yo de todas maneras aquí siempre se pone un poco el espejo de Europa cuando interesa, ¿no? Yo creo que en este caso no cabe duda de que el Gobierno en lo que era los mecanismos de resiliencia, en lo que era en concreto lo que tenía que ver con el mercado de trabajo, hizo un documento que era el punto 23 en concreto, y ahí sí que planteaba... A ver, yo creo que Europa planteaba prácticamente... lo más importante que planteaba Europa era acabar con la dualidad del mercado de trabajo. Planteaba el tema de la insoportable situación del desempleo juvenil, que tenemos las tasas más altas de Europa, y ese era uno de los principales requisitos. Y el otro requisito que pedía Europa es que se hiciera con el consenso de las organizaciones sindicales y patronales. Por eso el compromiso también de UGT y de comisiones obreras, que tenemos que poner en positivo, en el sentido de ser conscientes de la necesidad de incorporar a la patronal o los acuerdos, no solo por darle estabilidad y darle seguridad, sino también por una forma de actuar totalmente diferente a la que tuvo la patronal en el año 2012, que miró para otro lado cuando el Gobierno del Partido Popular ejecutó sus políticas de empleo sin ninguna referencia al diálogo social. Yo creo que hemos sido capaces de dar un ejemplo y de estar a la altura de las circunstancias, poniendo en valor un acuerdo a tres, que eso, yo creo que eso también nos ha ayudado a demostrar a Europa que estábamos comprometidos en que al final esos recursos que nos van a venir, pues van a ser unos recursos que los vamos a intentar para transformar y para cambiar nuestro modelo productivo, ¿no? Van a venir un montón de miles de millones que el objetivo tiene que ser eso, cambiar nuestro modelo productivo, y además vamos a ver cómo eso va a incidir en el día a día de nuestras vidas con todas las políticas que se van a cambiar en los próximos años. Yo solo una cuestión con este
este tema, que hay que romper un mantra también. Europa no ha condicionado ni el acuerdo, los contenidos. Europa no ha condicionado los contenidos del acuerdo de reforma laboral ni ha condicionado los contenidos del acuerdo en materia de pensiones. Esto lo tenemos que tener muy claro. No había condicionalidad, es decir, no es que no hayamos llegado a no sé dónde porque Europa impedía que llegáramos, no había condicionalidades de ese tipo. Yo me he leído la propuesta que el Gobierno de España mandó a Europa en qué materia se comprometía, porque había unos compromisos que el Gobierno de España se comprometía a hacer con Europa para recibir esos fondos, y no había condicionalidades en el sentido que se ha planteado. Lo que plantea el Gobierno de España en materia de reforma laboral planteaba reducir la temporalidad y que iba a hacer todos los esfuerzos porque esto se hiciera mediante un acuerdo tripartito, que lo ha dicho Raúl ahora, pero no había condicionalidad ni en materia, en cuanto a los contenidos, ni en materia de reforma laboral, ni en materia de pensiones, que esto se está utilizando como un mantra también, que es que no hemos ido más allá porque Europa nos lo ha impedido. Eso no es verdad. Bueno, antes ha comentado Loli, pero ¿creéis que habrá que cambiar la legislación laboral a corto plazo por la invasión de Ucrania? Hombre, esperemos que no, ¿no? Yo no creo que... Hombre, esperemos que no, Yo creo que al final hay un compromiso por parte de casi, vamos a decirlo, un compromiso del mundo mundial para que esto acabe lo antes posible, ¿no? No cabe duda de que al final pues nos encontramos ahí con un dictador que, bueno, pues al final su situación, yo creo que su situación económica, pues bueno, la trata de pagar con la anexión de otros territorios, ¿no? Y convertir otra vez a esta Rusia en la gran URSS, ¿no? Que es un poco lo que tiene en su memoria Putin, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, esperemos que le vaya a salir el tiro por la culata, sobre todo por la reacción que él pensaba que no se iba a dar, ¿no? Y en esta situación en la que hay plenamente un compromiso por parte de todos los países y sobre todo un compromiso decidido de Europa de avanzar en políticas y en medidas que obliguen a Putin a replegarse lo antes posible. Ya estamos viendo cuáles son las consecuencias económicas que está. Para nosotros habrá consecuencias económicas, pero no cabe duda que las consecuencias económicas para Rusia van a ser bastante peores si no es capaz de cortar esta matanza, ¿no? Porque al final también hay que ver un poco cuál es la situación de cada uno de los países y cuál es la situación que estamos viviendo en estos momentos. A todos nos parecía impensable estar en el siglo XXI y encontrarnos con una guerra de estas características, pero bueno, esperemos que esto dure lo menos posible porque yo creo que sería lo mejor para todos. Yo no voy a aventurarme en cuestiones que se escapan más allá de nuestras capacidades y que tiene que ver con cuestiones además geopolíticas en Europa. No creo que el conflicto que se está dando en Ucrania nos obligue a modificar la legislación laboral. Si esto llega hasta ahí, entonces mal vamos. Eso es lo primero. La legislación laboral vamos a hacer, yo creo que venimos haciéndolo a lo largo de estos 2 años, lo he dicho antes también en mi intervención, nosotros queremos que esto sea dinámico y vamos a ir adaptando nuestra legislación desde nuestro punto de vista, desde los intereses que defendemos, que son los de los trabajadores y las trabajadoras, pero vamos a continuar trabajando para ir modificando y haciendo cambios. Lo que el conflicto de Ucrania nos tiene que llevar a hacer pensar es en qué Unión Europea queremos y cómo, si de este proceso conseguimos que de verdad tengamos una Unión Europea en condiciones fuerte y no únicamente una unión monetaria vinculada por determinadas condiciones. Tenemos que reforzar Europa, tenemos que reforzar la Europa de los pueblos y tenemos que reforzar el papel social de Europa y de las decisiones estratégicas de Europa, no solo por el tema de Ucrania, sino por el tema de los precios de los costes de la energía y por otra serie de materias. De este conflicto, si conseguimos salir de una Unión Europea reforzada y donde seamos capaces de tomar decisiones entre todos los países europeos en mejores condiciones, habremos sacado algo positivo y yo creo que las cosas tienen que apuntar por ahí.
Bueno, y ya la última pregunta. Todos queremos más. A partir de esta reforma, ¿qué planteáis? Bueno, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Nosotros hay temas que están incluidos en el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE y son temas que queremos seguir trabajando, todo lo que tiene que ver con la reforma de las modificaciones, el artículo 41, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que ahora el empresario tiene una potestad y que nosotros queremos que esa potestad sea en todo caso compartida y negociada con las organizaciones sindicales, y lo que hemos planteado antes, ¿no?, la necesidad de la revisión de las causas del despido y también de la indemnización, ¿no? Nosotros no entendemos que en estos momentos de crisis empresas ganando 4 o 5.000 millones por el mero hecho de que el año pasado ganaron 7.000 puedan despedir a sus trabajadores y a sus trabajadoras alegando causas económicas, o que también te puedan despedir con causas económicas por una previsión de menores ingresos. Yo creo que eso al final tiene que haber. Además, estamos exigiendo a todo el mundo una transparencia y que nosotros queremos que esa transparencia se traslade a las empresas, ¿no? Y que al final las empresas pues sean lo suficientemente transparentes para que al final sean capaces, bueno, de que nos convenzan de que la situación económica es una situación económica complicada que les lleve al despido, pero poner en valor lo que se ha dicho aquí. Nosotros entendemos que las empresas tienen mecanismos suficientes para que el despido sea la última opción y no la primera como era hasta esta reforma. Bueno, si yo me pongo a detallar las reivindicaciones que tenemos en cartera, igual estamos aquí esta mañana. Tenemos unas cuantas, aparte de las que ha comentado Raúl. Tenemos que modificar prestaciones por desempleo, tenemos que recuperar los recortes que se produjeron en los gobiernos de Mariano Rajoy en prestaciones por desempleo. Tenemos que garantizar ese recorte del 70 al 50% que se hace a partir del 6º mes del desempleo. Esta es una de las cuestiones que tenemos que abordar de manera prioritaria. Estamos hablando de pensiones mínimas en esta segunda fase de negociación. Pero tenemos que hablar, lo he dicho antes, tenemos que hablar de la dependencia, de cómo tratamos el envejecimiento de la población y qué repercusiones tiene esto en el empleo y tiene fundamentalmente en las mujeres y cómo abordamos esto. Tenemos que hablar de reforzar los servicios públicos. Si algo hemos aprendido en estos 2 años de pandemia es quién ha sostenido al conjunto de la ciudadanía, no solo los servicios públicos, trabajadores de las empresas privadas, han sido los trabajadores y las trabajadoras, pero no podemos olvidarnos de esto de aplaudir a las 8 y ahora dejamos las cosas como estamos. Tenemos debilidades muy serias en la atención primaria, en la sanidad, y tenemos que reivindicar esto, tenemos que reforzar los servicios públicos, y esto tiene que llevar aparejado una reforma fiscal en condiciones, porque vamos a tener que pagar todos más impuestos si queremos derechos de ciudadanía garantizados a través de los servicios públicos. Ya sé que esto no es popular, ya sé que lo popular es rebajar los impuestos, pero vamos a tener que pagar todos impuestos, pero vamos a regular cómo pagamos esos impuestos, y quien más tiene tendrá que pagar más impuestos, y tendremos que reequilibrar de una vez por todas en este país los impuestos de las rentas de trabajo con los impuestos sobre el capital, que son sobre el beneficio del capital. Y vamos a ver si intentamos no incrementar los impuestos sobre el capital, pero sí que el impuesto real se acerque a lo que realmente pagan las empresas. Y para esto necesitamos recursos si queremos si queremos afianzar los servicios públicos, que creo que son importantes. Y aquí esta es una materia de mucha importancia. Y otra cosa que tampoco es menor, que aunque no es estrictamente laboral, pero incide directamente en los trabajadores y las trabajadoras, es el derecho a la vivienda y el precio de la vivienda, y cómo establecemos a través de alquiler y de vivienda pública el acceso para que los jóvenes, las personas jóvenes y no tan jóvenes, puedan hacer un proyecto de vida cuanto antes mejor. Yo una cosita solo quería decir, una cosita, porque muchos de los que me conocéis soy conocido como el del IPREN, que sabéis que es un término que está ahí, pero dada la importancia que van a jugar en un futuro los ERTEs y los nuevos, el mecanismo red y lo que ha pasado, creo que también tenemos que reivindicar, y en eso espero que desde el Partido Socialista también lo pongáis en la agenda política, que es la necesidad de subir el IPREN. El IPREN sabéis que se toma como base
para las prestaciones de desempleo, que ha dicho Loli que estamos pidiendo su cambio, y el IPREN solo ha subido, en el año 2011 estaba en 532 euros y hoy está en 579, con lo cual entendemos que es una necesidad que también el IPREN vaya creciendo para que las prestaciones por desempleo también crezca a medida de que nosotros entendemos que va a ser un mecanismo que se va a utilizar en el futuro contra las situaciones de crisis y con los cambios que se van a producir en el sistema productivo. Nada más. Bueno, ya habéis visto que un público muy activo, con muchas preguntas y, desde luego, interesantes e importantes. Tampoco es habitual tener aquí a los dos secretarios generales en Euskadi de los dos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, que han firmado un acuerdo histórico, voy a coger vuestras palabras, de mucha profundidad en los contenidos y, desde luego, con el foco en el método, el diálogo social. Muchas gracias de nuevo y enhorabuena por este acuerdo.